Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy, donde vamos a desarrollar una conferencia que es novel en ese contexto de las conferencias que se han hecho aquí en la Biblioteca Museo. Quiero agradecer la presencia del señor rector, el doctor Denis Alicea, que nos acompaña aquí, y también a los decanos, profesores que están aquí, pero sobre todo a ustedes, los estudiantes, que me dicen que en su gran mayoría son estudiantes de ingeniería, o sea que van a estar en un tema que les compete. También quiero decir que se encuentra afuera, pero que estará aquí con nosotros el doctor Carlos Javier Sánchez, que es director del Instituto de Investigaciones y Encuestas, que cuando el secretario termine su exposición va a estar haciendo unos planteamientos derivados de encuestas que se han hecho específicamente sobre el tema de la transportación y las carreteras. Y esto es el elemento novel que tenemos en estas conferencias, donde se le va a presentar al secretario o jefe de agencia cierta información a través de encuestas de cómo está el campo por el cual él tiene responsabilidad. Quiero entonces proceder a hablarle de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su aceptación de esta invitación. El secretario Carlos Contreras Aponte posee un bachillerato y también una maestría en ingeniería civil con especialidad en transportación de la Universidad de Puerto Rico del recinto universitario de Mayagüez. También cuenta con certificaciones, entre las cuales destaca la de ingeniero de operaciones de tránsito. Es natural de San Lorenzo, cerca de aquí, así que es como un hijo predilecto que regresa a su casa. El secretario Contreras fue jefe de la Oficina de Ingeniería de Tránsito de la ACT, donde también se desempeñó como director ejecutivo auxiliar de tránsito y autopistas. En esa misma agencia tuvo a cargo de supervisar la modernización de los peajes de la red de autopistas y asimismo presidió la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Comité de Revisión del DTOP, del departamento. En el sector privado también tiene experiencia. Laboró en Multisystems supervisando los estudios de la empresa relacionados al transporte colectivo en Puerto Rico. Y durante su trayectoria recibió reconocimiento como profesional distinguido de transportación del Instituto de Ingenieros de la Transportación en el 2012. Creo que estarán de acuerdo conmigo que por su preparación, por su experiencia y por su talento es la persona apropiada para presentarnos el amplio campo de la transportación y carreteras aquí en Puerto Rico. Secretario Contreras. Sí, buenos días. Muchas gracias al doctor Pedro Rosselló por el honor de ser el primero que me presento en esta serie, ¿verdad?, de presentaciones, rindiendo cuentas. Como él informó, soy el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. También soy el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Y hoy vamos a estar hablando sobre proyectos de la Autoridad de Carreteras que hemos tenido unos resultados interesantes, ¿verdad?, en estos primeros 8 meses, y de eso es lo que queremos hablar, de qué es lo que hemos hecho y hacia dónde nos dirigimos. Déjenme buscar la tecnología que me va a ayudar a poder leer la presentación, porque yo leo por los oídos. Así que tiene la presentación, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la infraestructura vial de Puerto Rico, los retos y soluciones. Vamos a trabajar, ¿verdad?, con los distintos tópicos que espero que se estén presentando ahí en la hoja de agenda. Quiero, ¿verdad?, para poner en perspectiva
porque mencioné dos agencias, mencioné el Departamento de Transportación y Obras Públicas y mencioné la Autoridad de Carreteras y Transportación. La Autoridad de Carreteras y Transportación es una agencia que fue creada en el año 1965 y es básicamente la que construye y reconstruye carreteras en Puerto Rico. Tiene otra fase que es como dice el nombre, es Autoridad de Carreteras y Transportación. Originalmente era carretera, a finales de los 80 se le añadió la coletilla transportación con el asunto de que se le añadieron rutas de guagua y posteriormente uno de los, yo creo que el proyecto más grande de infraestructura que se haya construido en Puerto Rico, que es el tren urbano. Sin embargo, pues hoy vamos a concentrarnos más bien en la fase de lo que es la Autoridad de Carreteras. Mucha gente no reconoce, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre el departamento y la autoridad. Básicamente piden, ¿verdad?, porque no tapa los hoyos a la Autoridad de Carreteras. La Autoridad de Carreteras no tapa hoyos. La Autoridad de Carreteras construye carreteras, reconstruye carreteras. Son proyectos grandes. Son proyectos ahora bajo la nueva realidad fiscal, en su mayoría con fondos federales, que de hecho no dan dinero para mantenimiento de vías. La parte de tapar hoyos, la parte de lo que es de hierbo, eso sí lo trabaja el Departamento del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Creo, ¿verdad?, que con eso, pues, una pequeña introducción, que no es parte de la presentación, pero para que todos estemos al tanto sobre lo que vamos a estar viendo hoy aquí y por qué es que nos vamos a limitar a cierto tipo de proyectos. Lo primero que tenemos que hablar es por qué es importante invertir de forma correcta en la transportación. Hay dinero, pero hay que saberlo utilizar. La transportación es un servicio esencial. Muchas veces la gente piensa en un servicio esencial, salud, que es obvio, ¿sabe? El gobierno tiene que proveer los mecanismos para que el pueblo tenga salud. Se habla de seguridad, la policía, se habla de educación. O sea, esos son los tres servicios esenciales que típicamente el pueblo asocia como que debe ser provisto por transportación, por el gobierno. Sin embargo, la transportación yo lo veo como un servicio esencial y para que estemos en la misma página, yo tengo a todos los puertorriqueños como clientes. Yo dirijo el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras. Yo no creo que haya un puertorriqueño que no sea cliente mío. Todos llegaron aquí, caminaron ¿verdad?, de un parking posiblemente, porque llegaron a través de una carretera del Estado, posiblemente municipal algunas, pero se movieron por carreteras estatales, a lo mejor usaron sistemas de transportación colectiva, tienen vehículos, esos vehículos están registrados en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, tienen licencias que fue dada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Salud, algunas personas van al sistema de salud público, otros utilizan salud privada. Educación, igualmente. Sin embargo, en transportación, vuelvo y lo digo, todos son clientes míos. Así que por eso es que yo le doy esta importancia. Como mencionó el doctor Rosselló, eso fue lo que estudié. Transportación es mi pasión, ha sido mi trabajo toda mi vida profesional, desde los años 90. Cuando me gradué de la maestría en el 94, el bachillerato en el 91. 49 años, porque me imagino que ya empiezan a sacar números por la fecha, así que para que no se distraigan con ese cómputo, el que le dio 49 correcto. En mayo llegó a los 50. Volviendo, ¿verdad?, a la presentación, en Estados Unidos se estima que la industria de la transportación es el 10% del Producto Interno Bruto. Eso pensamos, ¿verdad?, que aplica a Puerto Rico, y esos son 10 mil millones de dólares en nuestra economía que están, ¿verdad?, que surgen de los sistemas de transportación. Por eso es que nosotros tenemos que invertir sabiamente, mejorar los sistemas de transportación y trabajar para que nuestros sistemas de transportación sean eficientes, sean adecuados, porque eso nos representa también ahorros, ya sea, ¿verdad?, a nivel de país o a nivel individual cuando tenemos sistemas de transportación que no son los adecuados. Hay unos retos, ¿verdad? Esto no es que todo se resuelva solo.
y vamos a estar hablando sobre los distintos retos que vemos. Tenemos una red vial que ¿verdad? Mucha gente se podrá quejar de su cobertura, pero la realidad es que está casi completa. Tenemos la autopista, ¿verdad? Que va de San Juan a Ponce, tenemos también por el norte, que tenemos desde San Juan a Tillo, tenemos el expreso Valdoriotti, que nos llega a la PR 66, tenemos la PR 53 en la zona este, tenemos varias autopistas que básicamente podemos movernos alrededor de la isla de forma bastante cómoda. Ciertamente todavía nos hace falta, ¿verdad? La conexión digamos, desde Atillo hasta Guadilla o a Mayagüez, esa zona, pero si miramos tenemos una red que es bastante completa. Ahora, tenemos unos retos. En Puerto Rico se nos está yendo la gente, eso yo creo que más tarde lo vamos a estar mencionando con Carlos Javier, pero aún así los tapones continúan, seguimos con la congestión y eso pues es un reto que hay que trabajar de cómo vamos a mejorar nuestras vías para que sean más eficientes. El mantenimiento preventivo no existe, tengo que admitirlo. Aquí nosotros lo que trabajamos es con las carreteras, una vez ya están completamente deterioradas, que tenemos que ya que esas sí son intransitables, entonces que nos preocupamos por ellas. Y cuando las vamos a trabajar, tenemos que invertir un montón de dinero. O sea, que pudimos posiblemente haber hecho un mantenimiento preventivo, correctivo, cuando surge el problema a principio, eso lo posponemos y el problema se agranda. Y un ejemplo, que yo creo que es el más gráfico que podemos utilizar es, yo imagino que ustedes han usado la PR 22, la autopista de Diego, en el norte de Puerto Rico. Esa es la que opera ahora un concesionario privado, la APP. Esa carretera, si yo les pregunto, me van a decir está en buen estado. Y yo estoy seguro que me van a decir, sí, ojalá todas las estuvieran en ese estado. La realidad es que esa carretera tuvo su momento que estuvo mala. Tenía problemas, aquí en Puerto Rico todo el mundo habla de que los problemas, ¿verdad?, de las carreteras, cuáles son las causas. Tenemos distintas causas o teorías. Usted le pregunta a alguno, va a decir, el clima de Puerto Rico es malo. Y por eso es que las carreteras están en mal estado. Hay otros que van a decir que son los contratistas. Otros le van a decir que son los materiales, que no usamos los mejores materiales. Pues vámonos de nuevo a la PR 22. La PR 22 vino la concesión, creo que se firmó en el año 2010. Vino esta compañía que, como cuestión de hechos, no es de aquí, es una compañía española, que es la que está trabajando la concesión, se conocen como Metropistas, tienen la PR 22 y la PR 5. Ellos trabajaron y mejoraron la calidad de la vía, tuvieron que hacer una inversión grande al principio y ahora la mantienen. Esos españoles vinieron de Europa, pero no trajeron el clima de allá. Aquí en la PR 22 sigue lloviendo, igual que lo que llovía antes, y el sol que da es el mismo de antes y la temperatura es la misma. Y es la misma que está en la PR 52, posiblemente la lluvia. Así que podemos decir, pues mira, el problema no es el clima de Puerto Rico. Esos españoles no trajeron contratistas. Son los mismos contratistas que nosotros contratamos en los proyectos. Son las mismas compañías que le están trabajando a ellos. Y tampoco trajeron materiales. Los mismos materiales, el mismo cemento, el mismo asfalto, los mismos postes, los mismos guardrails, el mismo marcado. ¿Qué ellos tienen? Ellos tienen unas instrucciones que nosotros, el gobierno, le dimos. A ellos se les dijo, tú tienes que arreglar la carretera y una vez que tú la arregles, tienes que mantenerla. Y mantenerla, ¿qué implica? O sea, fueron una guía bien detallada. Que si aparece una grieta, tienes tantas horas para taparla. Que si se hace un hoyo, tienes tanto tiempo para repararlo. Que si hay un desnivel o algo en una losa de un puente, tienes tanto tiempo para repararlo. Entiéndase, nosotros el gobierno sabíamos lo que había que hacer. Nosotros le dijimos a ellos, esto es lo que tú tienes que hacer para que la carretera te trabaje bien. Sin embargo, nosotros no lo hacemos. Y ahí es parte del problema, es que no hemos sabido darle mantenimiento a nuestras vías. Y me van a decir, pues comienza a darle mantenimiento. Ahora mismo yo tengo que entrar en la etapa que ellos tuvieron originalmente, que fue arreglar las vías. Y tenemos que trabajar con reparar las carreteras y entonces darle mantenimiento.
pero yo creo que esa es la parte que no podemos olvidar, la necesidad de darle un mantenimiento adecuado. Con las carreteras como están de malas, porque tengo que usar esa palabra, las carreteras de Puerto Rico no están en buen estado, tenemos problemas de seguridad, tenemos la parte, ¿verdad?, de cómo se afectan los vehículos, el mantenimiento y la operación de un vehículo sale mucho más caro cuando tenemos las carreteras en este estado. No voy a decir nombres, pero ahorita alguien me estaba hablando de 3 gomas que ha roto recientemente en hoyos. Y estoy seguro que muchos de ustedes conocen situaciones similares, personas que cayeron en un hoyo y perdieron una goma y posiblemente el aro. Parece que alguien se tiró al medio ya. Por si acaso, disculpe que yo siempre doy una regla al principio de las presentaciones, que si tienen, va a haber una sección de preguntas, pero si tienen una pregunta o algo de algo particular, no levanten la mano porque se van a quedar con ella mucho rato arriba. Usted me interrumpe, Contreras, secretario, lo que quiera, y tengo los audífonos estos, pero más o menos puedo escuchar un poco lo que me digan y si no, alguien me va a avisar. Pero no levante la mano porque se va a cansar. Continuamos con los retos. Los puentes están en mal estado. Se han identificado muchos puentes que requieren reparación. Estoy seguro que hoy vieron que anoche se cayó un puente. Por si acaso era un puente que no estaba en uso, que llevaba más de 15 años cerrado. Pero sí, tenemos puentes que requieren trabajos para evitar a que vayan a llegar a una condición tan crítica como que se pueda caer. Yo no estoy diciendo que tengo puentes en un estado que se puedan caer próximamente. O sea, porque yo como secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas soy responsable por todos los puentes en Puerto Rico. Y tengo que indicar que hay muchas veces que me van a escuchar cuando hablamos de asuntos de jurisdicción, de que yo digo, esa carretera, cuando me preguntan sobre una carretera, una calle en particular, yo digo, esa carretera a mí no me pertenece, es municipal. En los puentes yo no puedo decir eso. Los puentes sí hay unos que son municipales, pero si puede mantenerse operando o no, es responsabilidad del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y eso pues a veces me lleva a enfrentamientos con alcaldes, porque tienen puentes municipales pequeños que se determina, ese puente hay que cerrarlo y no lo quieren cerrar, pero mi responsabilidad es que el puente, cuando mi equipo técnico, porque no soy yo ni en el pasado lo ha hecho ningún otro secretario, no es que uno va y lo mira y ya, y sí, este puente no sirve. Hay un equipo técnico bueno, especializado en la Autoridad de Carreteras, que los evalúa periódicamente y determina cuándo un puente es necesario que se cierre. Pues si tenemos muchos puentes que si no trabajamos en su mantenimiento, sí podrían llegar a una situación crítica. En cuanto a los accidentes en las vías, sí, hay que decir que han ido bajando la cantidad de muertes anuales en las carreteras. Ahora yo creo que está cerca de los 300, que es lo que el número promedio de los años recientes. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Mayagüez, yo creo que las muertes en las vías de rodaje eran más cercanas a los 700 y 800 personas al año, el doble. Así que sí se ha hecho un buen trabajo. Es algo que se trabaja en coordinación, o sea, yo no puedo decirles es la campaña publicitaria porque se hacen campañas publicitarias, yo no puedo decirles que los carros ahora son más seguros porque sí hay carros más seguros, yo no puedo decir que es porque hay mejores dispositivos de seguridad en las carreteras porque sí los hay. Es la combinación de todas esas cosas. Pero, aunque hemos bajado, cuando calculamos los muertes y accidentes en Puerto Rico, ¿verdad? Y lo normalizamos con las los vehículos millas viajadas, en Puerto Rico sí todavía estamos en unos números altos y tenemos que trabajar en mejorar la seguridad de las carreteras. Dinero. Ahora mismo yo creo que no es noticia de que los fondos locales son limitados. Y cuando me refiero a fondos locales, ¿verdad? Los fondos estatales. La Autoridad de Carreteras, la mayoría de los proyectos que saca son con fondos de la Administración Federal de Carreteras, la Federal Highway Administration,
que, como dije anteriormente, no dan dinero para mantenimiento, es más para reconstrucción y para construcción de nuevas vías. Hubo una época, y yo creo que hay que mencionarlo, la época donde el doctor Pedro Rosselló gobernó en Puerto Rico, que sí había dinero disponible estatal, y yo creo que la mayoría de los proyectos se podían sacar con fondos estatales. Esos tiempos ya pasaron. Ahora mismo hay algunos fondos estatales, pero hay que rendirlos. Y lo mismo lo estamos haciendo con los fondos federales. Tenemos unos fondos, pero yo ahorita les voy a estar mostrando ejemplos de cómo nosotros estamos trabajando para que ese dinero, que es una aportación más o menos fija, pues que nos rinda más. Ahora mismo, pues, básicamente, en la Autoridad de Carretera, el Departamento de Transportación, y yo creo que han escuchado al gobernador honorable Ricardo Rosselló indicándolo, es la filosofía de todo el gobierno, tenemos que hacer más con menos. Vamos ahora a trabajar, ¿verdad?, sobre cuáles son las distintas soluciones que estamos utilizando en la Autoridad de Carretera. Primero, estamos mejorando los procesos. Estamos trabajando con la parte de identificar fondos. Y cuando yo llegué a la autoridad en enero, teníamos que unos fondos, los fondos federales, que se asignan por año fiscal. El año fiscal federal no es como el estatal, que aquí ustedes saben que el año fiscal va del 1 de julio al 30 de junio. En el año fiscal federal es desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. Nosotros llegamos en enero, los fondos que estaban disponibles desde octubre no se habían tocado. Y cuando digo tocarlo no es usarlo, en el gobierno federal se trabaja lo que se conoce como la obligación, que es que yo presento unos proyectos no solo es verdad yo decir quiero hacer esta carretera, quiero hacer esto, es presentar el paquete, y ahorita vamos a estar hablando de los paquetes, lo que se llama el PSANI, los planos, especificaciones y estimados, y que es básicamente el paquete es listo para subastar. Uno se lo presenta al gobierno federal, ellos lo evalúan y de ahí pues te dan la aprobación, que es lo que se llama la obligación de fondos. De ese dinero que estaba disponible el 1 de octubre no se había obligado nada. Peor todavía, no había cartera de proyectos en la Autoridad de Carreteras para subastar. Tuvimos que trabajar primero para identificar dinero estatal, para contratar diseñadores. ¿Por qué trabajamos con dinero estatal y no federal? Porque el proceso de contratación de diseñadores con fondos federales es un proceso largo y tedioso. Es bien complicado, y si nos poníamos a trabajar en usar los fondos federales para estas contrataciones, todavía hoy yo no tendría proyectos. O sea, posiblemente estaríamos comenzando la parte de diseño. Conseguimos una asignación de fondos estatales para hacer un plan de contratación de consultores, de diseñadores, y la gestión que se estaba haciendo con estos diseños era crear una cartera amplia de proyectos que nos permitiera generar más o menos unos $200 millones en proyectos a ser subastados. Y eso pues también nos iba a generar a su vez, ¿verdad?, cuando contratamos estos proyectos, pues mucho empleo. Y eso lo hicimos con un programa agresivo, bien agresivo, donde se le estaba exigiendo mucho a los diseñadores para sacar estos proyectos rápidos. Establecimos incluso un sistema de control de calidad, donde teníamos otra compañía que estaba revisando los distintos proyectos que trabajaban las compañías, los diseñadores contratados. Ahí estamos hablando de diseño, cumplimiento ambiental, los estudios ambientales, la gerencia, todo eso era con los 15 millones que nos dio el gobierno de fondos estatales. Con eso estamos preparando una cartera de proyectos amplia, que en primer lugar estamos buscando para los fondos disponibles federales, y también nos hemos estado preparando para lo que yo he llamado el trompazo. El trompazo, para los que no saquen de qué significa eso es la posible asignación de fondos de la administración Trump,
que se ha hablado de una inversión bien grande de dinero en infraestructura. Y típicamente este tipo de asignación, como ocurrió, ¿verdad?, por ejemplo, en los fondos ARRA con Obama en el 2009, ellos asignan dinero, pero el gobierno, ¿verdad?, los estados, o los territorios en este caso, tienen que tener proyectos listos. No ellos decir, pues mira, si tú me das 50 millones, yo podría hacer una carretera que va de aquí hasta tal sitio. No es algo aspiracional, ¿sabes? Tienen que ser proyectos concretos. Es de que yo le diga, yo tengo este proyecto, vale tanto, y tú dame el dinero y yo lo subasto en este mes. ¿Por qué? Porque la intención es mover la economía, buscar que ese dinero corra rápido, que pase al contratista a sus empleados, a los suplidores, y que haya un efecto grande, ¿verdad?, en rehabilitar la economía de la jurisdicción. Así que nosotros estamos trabajando para esos proyectos, para lo de los fondos estatales, los fondos federales, así como los fondos posibles del trompazo. La intención es tener la cartera amplia de proyectos disponibles para subastar. Tenemos, ¿verdad?, un plan acelerado no solo de diseño, también de desembolso de dinero. Es posible que hace varios meses me hayan escuchado hablar de unos proyectos de 400 millones de dólares de fondos federales que no se habían usado. El día que yo dije eso, recibí llamadas de varios alcaldes que ellos querían parte de ese dinero. No era un cofre que yo encontré, ¿verdad?, debajo del escritorio con 400 millones de dólares. Era dinero que había sido obligado en el pasado, con el mismo proceso que yo estoy ahora obligando dinero, pero no había sido utilizado. Y el gobierno federal también, ellos quieren que si te dan dinero, pues que se use, por lo mismo de lo que estamos hablando, para mover la economía. El estimado del gobierno federal es que $1 millón en construcción genera 25 empleos. Estamos hablando aquí de 400 millones, así que ya ven, ¿verdad?, la importancia de ese dinero. Teníamos varias deficiencias que encontramos en esta parte, ¿verdad?, del dinero de los 400 millones, que como dije, ya eran dinero que, como digo yo, que tenía novio, ¿sabes? Ya había un proyecto asignado a ese dinero, pero no se movía. Había, por ejemplo, que deficiencias, atraso en la contratación de consultores. Se daba el dinero y luego no se movía completo en la fase, ¿verdad?, de diseño, porque había que buscar otro diseñador, porque estaban usando también dinero para diseño, que es el proceso que les dije que era lento. Pues ahí se estaba aguantando parte del dinero. Teníamos proyectos que, dado que se estaba llegando a la fecha límite para obligar dinero, a final del año fiscal, pues se pedía una aprobación condicionada de la Administración Federal de Carreteras. Ellos la daban, nos aprobaban condicionalmente el proyecto y se obligaba el dinero y después no se movía. Teníamos proyectos en construcción que se estaban moviendo lentos y no estaban, o sea, que usted iba y en los libros aparecía como que se estaba moviendo, pero cuando buscaba no se estaban haciendo pagos, no se estaba haciendo facturación. ¿Por qué? Porque se detenía a lo mejor, porque hay que hacer un change order, hay que hacer un extra work order, que son términos, ¿verdad?, de la industria, de trabajos que no estaban contratados originalmente. No se toma la decisión, no se mueve la parte en minillas, ¿verdad?, porque es algo bien administrativo y el contratista le amarraron las manos, no puede hacer nada. Así que teníamos proyectos con ese tipo de problemas de que el contratista no podía hacer nada más porque esperaba de una decisión que había que tomar en la oficina. Teníamos también proyectos que estaban mal diseñados, que la calidad del diseño no era buena y creaban problemas y había que empezar también a hacerle cambios al proyecto. Todas estas deficiencias lo que nos trajo fue 400 millones de dólares de varios años atrás que estaban disponibles y que no se estaban moviendo. Nosotros lo que hicimos fue un plan también con el gobierno federal
un itinerario. Fuimos proyecto por proyecto y identificamos, mira, esta es la falla, me toma 2 meses resolverlo, me toma 4 meses resolverlo. Hicimos unos compromisos, no inventamos fechas, no hicimos promesas que no se pudieran cumplir, porque el gobierno federal, uno tiene que ir, ¿verdad?, de frente, hablarle claro. Ellos son personas también capacitados técnicamente, ¿sabes? Tú no le puedes ir con cuentos. Y le dijimos, mira, aquí el proyecto es el problema es este, y así es como lo vamos a solucionar. Hicimos un itinerario, lo estamos cumpliendo. Yo les puedo decir que la Administración Federal de Carreteras y la Autoridad de Carreteras y Transportación tenemos una relación como hace muchos años no se tenía, ¿sabes? Nos vemos, ¿verdad?, como socios de este proyecto, que es el trabajar las carreteras de Puerto Rico, y yo creo que eso, pues, resulta en beneficio para Puerto Rico. Teníamos el plan de sacar los paquetes de diseños rápidos, y nos fuimos con, entiendo que está ahí la hoja, ¿verdad?, la de los planos abreviados. Esos planos, los planos abreviados, es un componente que está en los reglamentos federales para ciertos tipos de proyectos, bueno, que se indican ahí, que pueden ser trabajados con secciones típicas, con directrices de diseño, donde yo no necesito trabajar planos específicos, detallados. No es como cuando yo voy a diseñar un puente, que eso no es que yo tenga un puente típico y lo pongo. Yo necesito hacer todos los cómputos. Hay muchos proyectos, en particular, ¿verdad?, de seguridad vial, que está en la lista, y más, ¿verdad?, de más importancia, reconstrucción de carreteras, que yo los podía trabajar con planos abreviados. Y esa yo creo que fue la estrategia principal que nos ha servido de que en pocos meses pudiéramos tener una cartera amplia de proyectos. El uso de los planos abreviados me permite ahorrar mucho tiempo en el diseño, más de la mitad del tiempo, y también ahorros en costo de planos. Así que, como les dije, si yo no hubiese trabajado esta técnica de los planos abreviados, que yo creo que lo comenzamos como en enero, febrero, yo creo como en marzo o abril, ¿verdad?, porque tuvimos que hablar con el gobierno federal a ver si nos permitía utilizarlo. Desafortunadamente, ¿verdad?, la primera contestación de ellos fue que no, porque en el pasado la autoridad lo había tratado y el resultado había sido un desastre. Nosotros fuimos y le presentamos cuál era la estrategia que nosotros íbamos a utilizar y por qué esta vez sí iba a funcionar, cuáles eran los controles de calidad y, ¿verdad?, cómo se estaba trabajando. Finalmente los convencimos, nos aprobaron el uso de planos abreviados, y hace poco, ¿verdad?, pudimos hacer el primer anuncio. Hace como 2 semanas salió en la prensa los anuncios de los primeros fondos obligados con la Administración Federal de Carreteras, lo que llamamos la primera ronda, porque tenemos varias rondas con esta contratación, pero de la primera ronda no todos eran planos abreviados, habían otros de proyectos de planos regulares, pero estamos hablando que se anunciaron un total de 17 proyectos y $112 millones en estimados. Todos estos proyectos se van a estar subastando entre septiembre y octubre de este año. Yo creo que eso ha sido uno de los mayores logros de la agencia en tan poco tiempo, de 0 proyectos básicamente que teníamos. Poder anunciar eso, no nos detenemos ahí, vamos a seguir trabajando y vienen otros anuncios a final de año y otros a principios del año que viene, y estamos listos para el trompazo. Y honestamente yo creo que vamos a hacer algo que yo creo nunca se ha hecho en Puerto Rico, que es que vamos a tener que en algún momento pedir que nos adelanten dinero de años posteriores la Administración Federal de Carreteras. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un plan bien cuadrado, agresivo. Como dije anteriormente, siempre la autoridad corría contra el reloj, siempre era al final del año fiscal que estábamos presentando los proyectos. Mi intención
es que al final del año o a mitad del año fiscal ya estarle pidiendo que me adelanten obligación de próximos años. Así que eso es parte, ¿verdad?, de cuál es la clave del éxito ahora en la Autoridad de Carreteras, sacando proyectos. Estamos utilizando procesos de Value Engineering. Esto aplica a proyectos, ¿verdad?, casi siempre, ¿verdad?, de cualquier tipo, pero cuando tenemos proyectos regionales, pues podemos ver mayores ahorros. ¿Qué queremos nosotros? Un proyecto que ya está diseñado, aumentar su razón beneficio-costo, o sea, volverlo a mirar. El Value Engineering es básicamente, estos son los planos de un proyecto, vamos a dárselo a otro grupo que le dé otra mirada, a ver cómo podemos arreglar el proyecto. Podemos mejorar la constructabilidad. Hay proyectos que el diseñador lo entrega y cuando uno mira dice, mira, sí, el proyecto está lo más lindo, está chévere, está económico, pero esto no hay forma de construirlo. Y recuerden que los proyectos de carreteras tienen una complicación, que es una carretera nueva. Bueno, pues esa es fácil, porque esa uno se mete por el monte y no hay nadie alrededor y uno trabaja. Pero los proyectos de reconstrucción es como una cirugía de corazón abierto, que hay que mantener el paciente vivo. Estamos trabajando con carros transitando en la vía. Yo no puedo cerrar toda la carretera, tengo que limitarme, ¿verdad?, de cuáles son los trabajos, y eso es parte de la constructabilidad, cómo yo lo puedo construir. Tenemos, pues, ¿verdad?, también otro propósito podría ser reducir los costos de operación, que eso también se obtiene con el Value Engineering, y reducir que el proyecto se haga en menos tiempo. Importancia del Value Engineering. Ahí tienen un proyecto que fue de los que heredamos, el proyecto del DTL, que es un proyecto importantísimo. Ahorita vamos a hablar más sobre él, pero tenemos una sección del DTL en la PR18, y la PR18, ¿saben cuál es, verdad? La que va después de la PR52, ya en San Juan, antes de la cárcel, por ese tramo. El proyecto, ahí se muestran unos elevados, parte del DTL, lo que se había incluso subastado. Mi primer acto como director de la Autoridad de Carreteras fue detener ese proyecto, que la misma semana, tan pronto a mí me nombraron, se detuvo. Ese proyecto se estaba haciendo con una serie de elevados a lo largo de la PR18, unos elevados que no son tan fáciles de construir como se pretendía, que por ser elevados son costosos, que conllevaba mucho tiempo de construcción. Se le hizo el proceso de Value Engineering. ¿Y cuáles fueron los beneficios? El proyecto original tenía un estimado de 30 millones y cuando lo bajamos a un proyecto a nivel, en lugar del proyecto con los elevados, se le bajó el costo a la mitad, 15 millones. Se reduce el tiempo de construcción, yo creo que eran de 3 años, año y medio. Se mejora la constructabilidad. En el otro había que impactar el tránsito en la PR18 por la hinca de pilotes, este no los tiene, así que ahorramos 15 millones de dólares. El proyecto, como dije, estaba subastado, tenía fondos federales, yo podía seguirlo para adelante, ¿verdad? Porque, pues, mira qué bien, inauguro un proyecto de 30 millones, que es mejor que un proyecto de 15. Se oye más bonito cuando uno va a la prensa, inaugurar ese proyecto. La realidad es que ahora puedo inaugurar 2 proyectos de 15. ¿Sabes? Yo estoy buscando maximizar, sacar la mayor cantidad de proyectos con los mismos recursos. Así que yo creo que es el éxito del Value Engineering, que es parte también de la filosofía que estamos utilizando. Y no mencioné, ¿verdad?, que también en la PR18, en ambas alternativas, los niveles de servicio, estoy asumiendo, ¿verdad?, que todos son ingenieros civiles, pues menos que eran muchos de ingeniería, pero vamos, nivel de servicio es una forma como uno caracteriza las carreteras. Son una letra que se le otorga, ¿verdad?, basado en unos cómputos que no vienen al caso, pero las carreteras pueden fluctuar entre A
y F, como las notas, con la única diferencia que a la carretera le damos la E. No, usted todavía después de la D tiene un break antes de llegar a la F. Aquí yo creo que no se lo dan ese break, así que la carretera le va mejor que a los universitarios. Pues pudimos mantener los mismos niveles en la PR 18 regular con el proyecto que se va a hacer más rápido, que va a costarme la mitad del dinero. Tenemos, ¿verdad? Vamos a ver ahora la solución de las mejoras capitales. En lo que es la parte del programa de mejoras capitales, estamos enfocando en tres bases, en tres aspectos. Uno es un programa acelerado de reconstrucción, que es ¿verdad? De lo que hemos estado hablando. Tenemos en la parte de manejo de congestión, que eso es un problema serio que tenemos en Puerto Rico, los tapones. Tenemos que buscar la forma de cómo reducir tapones en las vías existentes y no necesariamente la solución a mejorar una congestión es construir una carretera nueva o añadir carriles. Y también tenemos que enfocarnos en la parte de nuevas construcciones, que en algunas ocasiones hacen falta los conectores, nuevas vías de acceso, que son unos procesos que toman más tiempo, pero los estamos trabajando. Tenemos, además de los fondos federales regulares, de los que hemos estado hablando, tenemos unos proyectos earmark, que esos son proyectos que han tenido asignaciones en el pasado de fondos otorgados por el Congreso. Por ejemplo, tenemos un paseo recreativo en la 165, que para peatones y ciclistas en Toabaja. Tenemos reconstrucción en esa lista de carreteras, son varias, que también se le han hecho distintas asignaciones, que son para arreglar sus pavimentos y mejoras de seguridad vial. He mencionado yo creo que en varias ocasiones mejoras de seguridad vial. Mejoras de seguridad vial típicamente son las vallas de seguridad, que salvan vidas. Eso es algo de las tecnologías que han ido cambiando a lo largo de los años. Y, por ejemplo, cuando yo estudiaba lo que se recomendaba, hoy en día te dicen no use esa técnica porque esa mata gente, no lo salva. Así que ha habido mucho progreso en eso. Tenemos el marcado, los ojos de gato, alumbrado, todo eso es parte de la seguridad vial que se le va a asignar dinero, ¿verdad? del Congreso. Tenemos ya un plan para estarla subastando desde noviembre hasta marzo del año que viene, y estos son como unos 22 millones y 500 y pico de empleos. Vamos ahora nuevamente, ¿verdad?, lo que es las mejoras al plan acelerado. Aquí vamos a trabajar en los proyectos acelerados, preservación y reconstrucción de pavimentos, PR52, todos estoy seguro que han transitado la autopista, ¿verdad?, que va hasta Ponce, está en pésimo estado. Ese es de los proyectos que ya se van a subastar próximamente. Yo creo que es el mejor ejemplo de reconstrucción de carretera. Hay que sacar lo que hay allí y tirarlo de nuevo. Básicamente hacer nueva la autopista en algunos tramos. Obviamente eso se va a hacer con la carretera operando, así que hay que trabajar por carril, con el mantenimiento de tránsito adecuado, y esos proyectos nos va a tomar 2 años de construcción. Tenemos las mejoras de seguridad vial, que fue la que expliqué ahorita, de vallas y ojos de gato y marcado, y alumbrado. Tenemos rotulación y preservación de puentes. En estos proyectos, ahora mismo vamos a subastar yo creo que 3 de preservación de puentes en esta primera ronda de septiembre y octubre. Yo creo que el puente más emblemático es el puente de Naranjito. ¿Alguien ha transitado por ese puente? El puente atirantado, lo conocen. Desde el punto de vista de ingeniería, yo creo que eso podría ser uno de los puentes más lindos de Puerto Rico. Un puente atirantado, nunca se había hecho eso en Puerto Rico y desafortunadamente se construyó mal.
Por las razones que fueran, se quería abrir el puente para antes de cierta fecha y se tomaron unas decisiones incorrectas en el momento de la construcción, que cuando se abrió el puente la gente notaba que brincaba. Los carros iban dando golpes, plan, 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 desde el día que se abrió. Eso fue empeorando y lo peor de todo es que cuando se evaluó se dieron cuenta que esos golpes que daba no solo los recibía el carro, lo estaba recibiendo el puente, y que si no se tomaba acciones correctivas, el puente, que estaba diseñado con una vida útil de 100 años, su vida se podía reducir a 60. El problema ¿verdad? No se sabía exactamente qué era, se hizo el análisis y da pena, ¿verdad?, decir qué fue lo que pasó. El puente se construye, ¿verdad? Lo que es el puente como tal, hay que tirar la losa del pavimento, el piso del puente. Ahí hay una máquina que iba, ¿verdad?, para poner las losas, para acomodar la losa al piso, y eso se toma en niveles. Hay un agrimensor, una persona que va midiendo para asegurar que el puente cumpla con ciertos niveles ¿verdad?, de elevación, y se percataron que los niveles estaban dando más bajitos. Empezaron a corregir en el campo, a arreglar esos niveles, a compensarlos, ¿verdad?, porque se sabía cuál era el nivel que tenía que tener. Siguieron el trabajo, siguió la máquina moviéndose, seguían dándose cuenta que a medida que iban trabajando había problemas en el puente, con los niveles, volvían y compensaban cada losa. Se les olvidó que cuando sacaran la máquina iba a haber menos peso en el puente y el puente iba a subir de nuevo. Al puente se le crearon los chichones desde su construcción. El puente tenía una carga que no iba a estar allí cuando el puente operara, y una vez, ¿verdad?, el puente estaba doblado, y cuando sacaron la máquina el puente subió, pero como le habían hecho los chichones para compensar, pues esos son los chichones que tiene el puente hoy en día. El problema de reparar el puente es que hay que cerrarlo. Y la realidad, que cuando yo llegué el puente ya estaba medio cerrado, un puente de 4 carriles, para reducir los impactos ya se había bajado a 2 carriles, se habían cerrado 2 carriles, lo cual no es tan atractivo, ya el puente no se ve tan lindo, un puente de 4 carriles con 2 carriles cerrados. No es funcional, no da la capacidad, tú le reduces la capacidad a la mitad, y había que tomar la decisión. Se sabía cómo corregirlo, había que hacerle un grinding, que eso es básicamente moler la superficie, llevarla a un nivel y después tirarle una capa nueva. Nos reunimos con el alcalde del municipio, allá en Naranjito, que es el que más iba a afectar, y le explicamos nuestro plan y finalmente fue aceptado. El plan ahora, lo que subastamos, un proyecto donde se me apagó esto y se me fue por donde iba. El puente, vamos a arreglar la vía alterna, la 167, y una vez que arreglemos la 167, entonces se cierra el puente. Obviamente no es tan fácil de transitar, llegar a Naranjito por la 167 como por el puente, pero con 6 meses de trabajo del puente cerrado vamos a arreglar para que finalmente el puente de Naranjito opere como finalmente se había soñado. Y déjame, ¿por qué slide iba más o menos? ¿Cuál? 21. Sí. Deme un segundo que se me apagó el teléfono porque me puse a hablar fuera del teléfono. Estoy llegando. Okay. Estamos en el del 21. ¿Ah? 21, sí. Es la del pie chart.
En lo que estamos trabajando tenemos un programa de modernización de carreteras de 75 millones. Estos son unos fondos estatales. Todavía no están 100% asegurados, pero le veo alta probabilidad. El gobernador está buscando que esos proyectos se den y yo le voy a él, así que próximamente pues estaremos anunciando también proyectos con fondos estatales, además del programa federal. En los proyectos estos acelerados que estamos trabajando, estamos hablando de unos 195 millones de dólares federales. Los proyectos earmark que mencioné ahorita son 23 millones. Y que estamos hablando de 293 millones de dólares y 7.300 empleos. Estos slides los hemos trabajado ya hace varias semanas que nos han invitado. Si se fijan, ahí hablamos 63.7 millones que íbamos a obligar a septiembre del año 2017. La realidad es que la aprobación nos vino en agosto, a principios de agosto, así que nos adelantamos a la expectativa. Ya hicimos esa obligación. Ahí mencionamos 63.7, pues esa es la parte de los programas acelerados. Como le dije, hay otros proyectos que no son necesariamente proyectos acelerados, como es los del DTL que estamos subastando, que son por procesos regulares. Y la obligación, le mencioné que estamos anunciando 112 millones, obligamos 140, porque tenemos también procesos para adquisición de proyectos y diseños y estudios ambientales para otros proyectos que estaremos en 1 o 2 años anunciando. O sea, que no solamente estamos trabajando con los proyectos que podemos subastar hoy, también nos hemos estado preparando para subastar proyectos para los próximos años. Contemplamos para noviembre poder obligar otros 41 millones en proyectos de los llamados acelerados. Yo entiendo que en total, entre acelerados y no acelerados, debemos estar hablando de unos 60 o 70 millones. Normalmente en la prensa yo estoy hablando de 60 millones para irme conservador, pero yo creo que a la velocidad que estamos trabajando es posible que saquemos un poquito más. Y para finales de enero, otros 90 millones, que la realidad yo lo veo más como 100 millones. O sea, estamos, como les dije, estamos maximizando el uso de fondos federales. En las carreteras de Puerto Rico se dividen por categorías. Tengo el 74% de los fondos se va a invertir en la red primaria y el 26% en la red secundaria. Estas son clasificaciones que se dan, ¿verdad?, dependiendo del uso y de la jerarquía de las distintas vías. ¿En este tiene mapa o no? Cuando nos vamos a cómo va a ser la inversión a través de toda la isla, ahí sí tenemos una figura, ¿verdad? En esta, la autoridad carretera trabaja por regiones, son regiones básicamente desde el punto de vista operacional, cómo dividimos para los empleados, a dónde se reportan, a qué oficina. Las regiones son metro, norte, sur, este y oeste. Ese mapa pues presenta, ¿verdad?, cómo es la distribución de proyectos. En esas 5 regiones van a ver que hay una carga fuerte de fondos en la sur. Es porque tenemos la autopista PR52, que básicamente se trabaja desde esa regional y que requiere una inversión grande de dinero. Yo creo que ahora de los 112 millones, yo creo como 40 millones eran para la PR52, para los proyectos estos que les indiqué que toman 2 años. En cuanto a la preservación de puentes, les hablé de 3 que estamos subastando. El plan de nosotros es trabajar con 40 puentes con su preservación.
¿Para qué? Para mejorar, ¿verdad? Aumentar su vida útil y que no suceda como el puente que se cayó anoche, que como dije, vuelvo otra vez por si acaso, el puente estaba cerrado, era un puente histórico y ya había otro puente que se había construido para el tránsito, así que no hubo así daños mayores, excepto que un puente histórico, ¿verdad?, se perdió. Pero el trabajo de nosotros es asegurarnos que eso no suceda, que los puentes que estamos usando sean seguros y por eso vamos a trabajar con 40 puentes de la isla. En cuanto a los manejos de congestión, ahí tenemos los proyectos de ITS, estos son los sistemas de transportación inteligente. Ya hay un proyecto que se subastó, que es el Centro del Manejo de Tránsito. En la actualidad, eso lo comenzamos en el año 2012, yo lo inauguré, yo trabajaba en esa época en la Autoridad de Carreteras, era el director ejecutivo auxiliar de Tránsito de Autopistas, inauguramos un centro de manejo de tránsito en una oficina pequeña, en el piso 8 de Minillas, no sé si alguno de ustedes haya ido. Tenemos cámaras que vemos y monitores, que vemos muchas rutas importantes que está ocurriendo. Desde ahí es que se maneja, por ejemplo, el programa Seguro, que no sé si saben, de las guaguas que comenzamos a operar hace varios meses, lo de las guaguas para los vehículos que se dañan en las vías, ir y asegurarnos primero que el vehículo pueda ser estacionado, llevado a la orilla de forma segura, y que sea removido de la vía de forma segura, evitar mayores complicaciones. Eso también se maneja desde el Centro de Monitoreo de Tránsito, de Manejo de Tránsito. Ese centro va a crecer porque el proyecto ITS es uno bien ambicioso, es un proyecto que desde mi punto de vista se ha atrasado demasiado. O sea, esto es un proyecto que deberíamos haberlo tenido en Puerto Rico hace años, no se había hecho, pero ahora sí se va a concretar. El Centro de Manejo de Tránsito va a estar bien cerca de aquí, de hecho va a estar más cerca de ustedes que de mi oficina, así que los de ingeniería espero, ¿verdad?, que en algún momento lo puedan ir a visitar. Recuerdan la plaza de peaje de Caguas Norte, ahí hay un edificio grande, me imagino que lo han visto, ¿sí o no? A la derecha. Eso era el centro de conteo. Ahí cuando los peajes se usaban con billetes y pesetas, se pagaba en cash, ese era el sitio donde se contaba el dinero. Cuando hicimos la conversión del pago completamente electrónico, que solo también fue proyecto que yo lo corrí en mi vida pasada en la Autoridad de Carreteras, se eliminó el uso para el centro de conteo de dinero y ahora ese centro se va a rehabilitar y se va a convertir en el centro de manejo de tránsito, donde vamos a tener alta tecnología, monitores, computadoras, se va a estar vigilando el tránsito, va a haber cámaras. Está la foto ahí del chiquito ahí de lo que viene, qué bueno. Se van a estar instalando en distintas carreteras cámaras para ver lo que está sucediendo en las vías, radares, que esos sistemas de radares nos van a estar dando datos como velocidades y flujo. ¿Por qué? Porque posiblemente uno puede estar mirando, y muchas veces cuando uno mira mucho rato un monitor ni se da cuenta de lo que está pasando, pero esos radares nos permiten detectar cuando hay cambios en los flujos. Uno sabe que posiblemente todos los días una vía tiene tapón a las 4 de la tarde, pero cuando ocurre a las 2, que no es la hora regular de ese tapón, pues ese radar me va a levantar una alarma. Mira, tienes congestión en tal sitio, y le avisa al que está en el centro de manejo de tránsito. Esa persona puede mirar lo que está ocurriendo, buscar con las cámaras y detectar que está pasando tal cosa. De esa forma se toma una decisión basada en datos, ¿verdad?, de que yo vi lo que está pasando y yo puedo decir, necesito un policía, o necesito bomberos, o necesito ambulancia. O sea, se toma la decisión correcta, se llaman los recursos adecuados de forma rápida y se atiende el incidente. También va a haber unos rótulos de mensajes variables donde se le va a dar información a los usuarios de la vía. Mira, accidente adelante, use rutas alternas, o salte por tal salida, o la carretera va a estar cerrada. Todo eso se va a estar controlando desde el centro
cerca de aquí de la universidad. Estamos trabajando PR26, PR18, PR52. Estamos buscando proyectos, ¿verdad?, para proyectos nuevos, proyectos que tengan fuentes de repago, que tengamos, ¿verdad?, de dónde sacarle dinero. Y les voy a hablar de uno y con eso, ¿verdad?, ya estoy terminando. Estamos buscando la posibilidad de las P3, de las alianzas público-privadas participativas. Estamos listos para si viene el trompazo, la asignación de dinero Trump. Tenemos, por ejemplo, los proyectos como la PR3, mejorar, ¿verdad?, convertir a Expreso desde Río Grande hasta Fajardo. No estamos contemplando ya seguir la PR66, que yo sé que siempre ha sido una pregunta que me hacen, si la PR66 se va a continuar. Ahora mismo es que la PR66 ya se completó y es por la PR3 mejorar el flujo, eliminar los semáforos. Tenemos la PR5 también, y esos proyectos pues estamos hablando de $200 millones que habría que buscar. Un segmento en la PR22, que ese lo estamos contemplando como una posible APP, que requiere una inversión de 300 millones. Y el BRT, que ese proyecto, ese sí lo estamos trabajando, 200 millones, va a tomar varios años. Varios años, pero o sea, corto. Es el carril del peaje variable que les mencioné ahorita, desde Gurabo hasta San Juan, hasta PR21 más o menos. Ahí estamos hablando que tendríamos un peaje como el de la PR22. Ustedes conocen el carril que se construyó, yo creo que en el 2011, 2012, en la PR22, donde hay un manejo de congestión y el peaje varía, no es un peaje fijo. La persona, ¿verdad?, decide si quiere quedarse en la vía regular o si va a utilizar esta vía. O sea, hay una alternativa, la gente no está obligada a pagar el peaje. Sin embargo, si usted paga el peaje, se le va a garantizar una velocidad en la que va a transcurrir a lo largo de esa vía. Es un carril reversible, ¿verdad? Por la mañana iríamos de aquí hacia San Juan y por la tarde de San Juan hacia acá. Mucha gente se queja, dice, pero entonces solamente le estamos proveyendo un beneficio para el que pueda pagar el peaje. La realidad es que nosotros mantenemos la misma cantidad de carriles en la vía existente. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy mismo usted no tiene ese carril, el DTL, y usted viaja compartiendo la vía con unas personas que a lo mejor si hubiese la otra vía, ellos la pagarían, aunque usted no la pueda pagar. Si usted decide que no lo quiere pagar o que no lo puede pagar, usted va a seguir en la misma vía que viaja hoy. Pero si se construye el DTL, va a haber menos carros en esa vía que usted transita hoy, porque va a haber gente que está pagando para irse por el carril, por el centro de la autopista. Así que, aunque ciertamente el que pague el uso de ese carril va a tener un beneficio grande, la realidad es que también los que no lo pagan se benefician porque va a haber menos carros en esas vías. Y vamos a tener un puente desde la 52 hasta la 30. Así que ya no hay que hacer, por ejemplo, cuando uno viene que baja de la 52 a la 1 y vuelve para subirse a la 30, vamos a tener un puente en ese proyecto. Todo eso contemplamos inaugurar como en verano del año 2020. En resumen, hemos trabajado, y ya, ¿verdad?, esos resúmenes suena que estoy acabando. El resumen, ¿verdad?, pues hemos reorganizado la autoridad de hacer más con menos, que ha sido la política de toda la administración del doctor Ricardo Rosselló. Yo creo que estoy muy contento. Tengo un equipo de trabajo excelente que están metiendo manos para que esto se logre. Así que me siento satisfecho de los resultados. Entendemos que para el cuatrenio
vamos a tener una inversión de unos 1.100 millones de dólares en las vías de Puerto Rico. Es una cantidad que, considerando que la autoridad de carretera, todo el mundo dice, ¿verdad?, que está en quiebra el título 3, estamos en título 3, no hemos cerrado. La autoridad de carreteras no tiene planes de cerrar. La autoridad de carreteras se está reconstruyendo ella misma. Continuamos trabajando. Tenemos unos planes bien ambiciosos, unos equipos excelentes y sabemos, ¿verdad?, que los proyectos van a seguir saliendo. Vamos a asegurar carreteras, tener unas carreteras más seguras y vamos a estar generando unos 29,000 empleos. Así que con esto, ¿verdad?, termino la presentación. Si hay preguntas, por favor no levanten la mano, griten. Muchas gracias. Sí. Vamos. Primero quiero agradecer al secretario por esta excelente rendición de cuentas. Nos ha dicho exactamente qué ha estado pasando, qué recursos tenía, qué recursos ha logrado adicionalmente, cuáles son los proyectos y cuáles son las expectativas futuras. Tenemos está el doctor Carlos Javier Sánchez, que preside el Instituto de Investigación y Encuestas, que tiene una información que quiere presentar al secretario para ver su reacción. Esto es parte del rendimiento de cuentas. A través de estas encuestas, el pueblo va a estar hablando y preguntándole a cada uno de los invitados que tengamos aquí, en esta ocasión al secretario de Transportación y Obras Públicas, el doctor Sánchez. Secretario, recientemente en el Instituto de Encuestas de la Universidad del Turabo le hicimos una encuesta a aproximadamente 400 personas a nivel isla y se le hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo consideras las carreteras de Puerto Rico? El 72% de la gente encuestada contestó como malas, el 24% como regulares, un 3% como buenas y un 2% no quiso contestar. Le pregunto, ¿cómo usted considera las carreteras de Puerto Rico? Yo estoy en el grupo del 72%. Yo creo que yo venir y decir que las carreteras en Puerto Rico no están malas es mentir. Tengo que ser honesto y voy a decir, la autoridad de carreteras, como mencionaron ¿verdad?, en los datos que dieron de mi vida profesional, yo trabajé en la autoridad de carreteras en los años 90, trabajé del 2009 al 2012, ahora regreso al puesto más alto. La autoridad de carreteras es una agencia que yo le tengo cariño y amor, ha sido parte de mi vida profesional, pero la realidad es que el estado de las carreteras es malo, es inaceptable. Lo único que te puedo decir es que yo quiero ver los resultados de esa encuesta en 4 años. Porque para eso es que yo estoy trabajando. Yo no puedo estar mirando al pasado. Yo estoy trabajando con las carreteras que heredé, con el dinero que tengo, y cada vez que me ponga a mirar para atrás no puedo moverme hacia adelante. Yo me estoy concentrando junto a los compañeros de la autoridad a qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos sacar de aquí en estos 4 años. También le preguntamos si posee un vehículo de conducir. El 80% de las personas encuestadas dijeron que sí tienen un vehículo de conducir, el 19% dijo que no y uno no quiso contestar. Le pregunto también cuál es su perspectiva con el tema del transporte colectivo. Mira, en Puerto Rico parte, ¿verdad?, de su desarrollo es que en algún momento, estamos hablando de décadas atrás, incluso de antes de yo nacer y de que nacieran los estudiantes que están aquí, el asunto de poseer un vehículo privado, eso era lo sexy. Eso era un símbolo de estatus, era un símbolo de libertad. Y Puerto Rico se movió a depender simplemente en el vehículo individual. Se trabajó, ¿verdad?, lo que es la AMA, Sistema de Transportación Colectiva, lo que fue Metrobús, que fue una AMA en esteroides, o sea, unas rutas con mucha mejor frecuencia.
y mucho patrocinio, ¿sabes? Mucha gente empezó a patrocinar eso, de ahí surge el tren urbano. Al tren urbano le falló aunque habían los planes, nunca se realizaron, de las rutas alimentadoras. Obviamente es necesario la transportación colectiva, hay problemas, el tener un vehículo privado es costoso. Yo creo que todo el mundo puede admitir eso. Es caro tú tener un vehículo privado. Ciertamente yo no le puedo decir a la gente hoy, bájate del vehículo, no usa el vehículo privado, usa la transportación colectiva, porque no está. O sea, yo tengo el tren con capacidad para mucho más. Tenemos que trabajar con lo que son los sistemas de guagua, las rutas alimentadoras de las guaguas, y eso es parte, ¿verdad?, de un plan más amplio. Una vez que yo tenga esas alimentadoras, pues también incluso podríamos estar hablando de futuras extensiones al tren, pero este no es el momento de extender el tren, es de maximizar el tren que tenemos, y una vez que eso madura, esta mentalidad del uso de transportación colectiva, entonces podemos seguir dando pasos hacia adelante. Bien, le preguntamos también dos preguntas adicionales. Número uno, ¿cuál es el ingreso familiar de las personas por hogar anual? Y el 44% dijo poseer un ingreso anual menor de $15,000 al año, y un 21% posee un ingreso anual familiar de entre $15,000 y $30,000 al año, lo que deja un 65% de la población en Puerto Rico diciendo que tiene ingresos menores de $30,000 al año a nivel familiar, lo que los deja en un área verdaderamente considerada de pobreza. Segundo, le preguntamos, ¿considera mudarse a los Estados Unidos? Y un 9% dijo que sí dentro de los próximos 6 a 12 meses, 20% dijo que sí dentro de los próximos 2 a 3 años, un 15% dijo que ya se había ido y había regresado, y un 51% dijo que no. Le pregunto a usted, con esa perspectiva, donde el ingreso per cápita es bajo, hay mucha gente bajo nivel de pobreza, y hay una cuarta parte de la población que está considerando mudarse a los Estados Unidos entre los próximos 3 años, ¿cómo usted hace ajustes para lograr su trabajo? Mira, contamos con unos fondos federales que los tenemos que maximizar. Como dije anteriormente, en uno de los primeros slides, la calidad de las vías afecta a los costos de operación y de los vehículos. También lo que dije hace 2 o 3 minutos, tener un carro es caro. Yo tengo que trabajar por tener vías de calidad para no hacerlo más caro, que no haya que estarle cambiando gomas, que no hayan tapones, ¿verdad?, que la gente no tenga que gastar más gasolina. El problema de la gente yéndose de Puerto Rico no es, ¿verdad?, que yo desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas pueda yo solo trabajarlo, pero sí es parte de los planes de esta administración de la que yo soy parte. Esto es un trabajo en conjunto de las distintas agencias, de la parte de desarrollo económico, donde no solamente se está trabajando para que la gente no se siga yendo a Estados Unidos, el plan es que regresen a casa los puertorriqueños. Y el trabajo se está haciendo, y nuevamente quisiera ver los resultados de esta encuesta cuando la hagas en 4 años. El secretario tiene una invitación de aquí a 4 años. Seguro. Para que regrese a rendir cuentas. Quiero plantear que si alguno de los estudiantes o sus profesores tienen algún tipo de pregunta, que lo podamos hacer aquí. Yo quiero decir algo. Sí. Quiero felicitar a Carlos Contreras por aceptar el reto de dirigir el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Yo le deseo mucho éxito y sé que levantaremos junto al nuevo Puerto Rico. Muchas bendiciones, Carlos Contreras, que está haciendo buen trabajo. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yo soy Yolanda López, bibliotecaria de esta biblioteca museo, gobernador Pedro Rosselló. Y nos preocupa el puente que tenemos aquí, que está en construcción, y queremos saber si tiene datos de cuándo va a estar disponible. Pasa por la 189. Sí, el de la 189, el proyecto del DDI, sí, como se llama, que es un proyecto distinto a los que hemos visto anteriormente. Ya estaba en construcción
empezó desde el año pasado, creo. Pello, ¿tú tienes la fecha? No tengo la fecha, la realidad no tengo la fecha, pero se las puedo averiguar. Una pregunta, Sí. Profesor Cristóbal Santiago, de Ciencias Sociales y Administración Pública, Asuntos Públicos. Usted no mencionó nada sobre lo del sesco, la situación que hay con los sescos en Puerto Rico, que están bastante cargados, sabemos que es una situación bastante tensa, no hay una forma de mejorar el sistema, de atender al público que pueda disminuir la cantidad de tiempo que pasan los ciudadanos dentro de esas facilidades. Sí, no hablé de los sescos porque, como dije, ¿verdad?, íbamos hoy a limitarnos a Autoridad de Carreteras y Transportación. El sesco es Departamento de Transportación y Obras Públicas, pero sí hay buenas noticias, pero son tan buenas que yo creo que será el señor gobernador que las estará dando el próximo mes, así que estén pendientes. No revelen los... Sí, no. Bueno, perdón, sí, aquí hay otra persona. Buenas tardes, secretario. Ya sabemos, según nos está diciendo, que el trompazo viene en algún momento del cuatrenio. Lo estamos esperando. Yo no lo puedo asegurar, pero estamos listos para agarrarle el trompazo si llega. Exacto, pero ¿cómo espera que su agencia tenga acceso a mercados de capital o cómo espera lograr que su agencia pueda operar de una manera autosustentable, dado que esos ingresos no son recurrentes? Bueno, tenemos los fondos federales que sí son recurrentes. Yo no mencioné la cantidad, la autoridad recibe anualmente unos 150 millones de asignación, eso fluctúa poco de año en año, vamos a redondearlo a 150. Hay unas penalidades y gastos administrativos, las penalidades son por incumplimiento con ciertas leyes, por ejemplo, la edad mínima para ingerir bebidas alcohólicas, Puerto Rico es 18, por eso nos penalizan, por no tener las 21, lo que es la ley de los envases abiertos y lo que es con los violadores recurrentes de las leyes de alcohol, que nos reduce a 135 millones la asignación. De ese dinero que nos quitan, nos regresa una parte nuevamente de 3 millones para proyectos de seguridad. Así que básicamente nosotros contamos con 138 millones de dólares anuales. Y con eso es que estamos trabajando. Tenemos, ¿verdad?, los peajes, tenemos ciertas asignaciones también del gobierno estatal. Y como parte, ¿verdad?, de todo esto que está ocurriendo en Puerto Rico, tenemos un plan fiscal para los próximos 10 años. O sea, yo creo que la Autoridad de Carreteras y Transportación nunca había tenido un plan tan amplio de cómo iba a operar desde el punto de vista fiscal. Nosotros lo tenemos. Voy a hacer otra mención de otro dato que no indiqué en la presentación. Cuando yo llegué, el 2 de enero, a la Autoridad de Carreteras y Transportación, ustedes saben que todas las agencias tienen unos presupuestos de años fiscales, que todas las agencias se supone que tengan un presupuesto que va desde julio hasta junio 30. Bajo esa teoría, se supone que la Autoridad de Carreteras y Transportación hubiese tenido un presupuesto aprobado hasta el 30 de junio del año 2017. Sin embargo, yo llegué el 2 de enero, por alguna razón, la Autoridad de Carreteras solo tenía presupuesto aprobado hasta el 31 de enero. Yo solamente tenía un mes de presupuesto. ¿Qué hizo eso? Tuvimos que ponernos los patines y correr, porque si yo no aprobaba un presupuesto para el 1 de febrero, literalmente yo tenía que apagar las luces. ¿Sabes? Porque no tenía para pagar nóminas, no tenía para hacer nada en la autoridad, porque no había presupuesto. Ustedes han oído que muchas veces, ¿verdad?, se hablan de que los retos son oportunidades. Le voy a dar el mejor ejemplo de oportunidad. Nosotros, como no teníamos dinero, no teníamos presupuesto, tuvimos que trabajar como íbamos a operar de febrero hasta junio, pero eso me abrió la oportunidad de que de una vez, dado que tenía que ir a cuadrar con Hacienda, OGP y AFAF, los fondos para esos meses, también ahí fue que yo pude acomodar los 15 millones esos que mencioné al principio para diseño. Fue porque tuve esa oportunidad. Si yo hubiese tenido presupuesto aprobado, posiblemente se me hubiese hecho mucho más difícil porque no iba a tener ese dinero asignado. Así que en ese momento fue que yo pude cuadrar de que el gobierno, y fuimos, ¿verdad?, hasta el gobernador, y le dijimos, pues mire, necesito dinero y si me dan 15 millones,
yo puedo hacer esto y puedo conseguir tales proyectos. Y pues ya estamos anunciando los resultados de que la inversión sí valió la pena, que estamos sacando proyectos y que hay futuro en la Autoridad de Carreteras y Transportación. Muy bien, muchas gracias. Yo sé que todos ustedes tienen otras responsabilidades. Queremos agradecer al secretario por esa excelente presentación. Muchas gracias, doctor, por la invitación.